Buenos días chicos, todos saben que a partir del mes de septiembre van a cursar desde este trayecto virtual Historia conmigo, ¿sí? Desde aquí hasta que termine el ciclo lectivo. Y la intención de la siguiente presentación tiene que ver con dos propósitos. El primero es revisar todos aquellos contenidos que trabajaron con el profesor reemplazante, con Mariano Sánchez, desde inicio del ciclo lectivo hasta aquí. Y el segundo propósito es explicitar qué modalidad de trabajo vamos a utilizar. Ustedes van a ver que van a recibir actividades con más frecuencia de lo que lo venían haciendo, pero no todas las actividades van a ser de entrega obligatoria. La idea es que ustedes vayan armando una especie de carpeta virtual, que vayan resolviendo las consignas de trabajo, analizando el material, a modo de cuando se envíe una propuesta evaluativa que sí va a exigir entrega obligatoria, ya tengan vistos los contenidos que veníamos trabajando sobre las temáticas que se van a evaluar. Situándonos en el primer propósito, lógicamente el primer tema que trabajaron a inicio del ciclo lectivo tiene que ver con el orden colonial, ¿no? ¿Y a qué llamamos orden colonial? Aquel orden construido, aquel ordenamiento construido por España en sus colonias americanas a fin de ejercer la dominación y conservar el control en estos territorios que España tenía. Y el primer punto en ese ordenamiento tiene que ver con las autoridades que ejercían control en el territorio, autoridades residentes en España, en este caso la máxima autoridad que era el rey, el Consejo de Indias, que era una entidad que tenía a cargo funciones legislativas, es decir, sancionar normas que iban a regir en el territorio americano, y la Casa de Contratación, que tenía funciones ligadas al comercio y a los intercambios de productos entre España y las colonias de América. Por otro lado, autoridades sí residentes en América, los virreinatos, en primer lugar, eran dos desde el siglo XVI, el virreinato de Nueva España, que ocupaba lo que era el territorio del Imperio Azteca, y el virreinato del Perú, que ocupaba lo que era el territorio del Imperio Inca. Las audiencias, que tenían funciones legislativas y judiciales, las gobernaciones, que eran distritos administrativos en los que se dividían los virreinatos, las capitanías generales y los cabildos que tenían a cargo el gobierno en las ciudades. Dentro de este ordenamiento colonial, España impone el monopolio comercial en América. Esto implicaba que las colonias no podían intercambiar productos entre sí y tampoco hacerlo con otras potencias europeas. Para ello, España autoriza un único puerto en España, que es el puerto de Cádiz, y puertos en América, que fueron el de Veracruz en México, el de Portobelo en Panamá, el de La Habana en Cuba, el de Cartagena en el actual territorio colombiano y el de Lima en Perú. La pregunta es si este monopolio se respetó o no se respetó en América, y uno de los problemas era la gran extensión de las costas americanas. Era imposible poder controlar y vigilar el intercambio por la extensión del territorio americano, por lo cual el contrabando se tornó una realidad concreta en todo el territorio americano y muchos criollos comerciaban con holandeses, franceses o ingleses, intercambiaban productos que de hecho eran más baratos que los productos que ofrecía España y podían conseguirse con mayor facilidad. Para explotar económicamente las tierras americanas, España necesitó contar con mano de obra. Para ello impuso formas de trabajo colonial con la población aborigen. En el primer caso, la encomienda, donde se entregaba a un encomendero, un grupo de aborígenes. El encomendero español, dueño de haciendas o plantaciones, debía proteger al aborigen, educarlo, evangelizarlo y a cambio requería mano de obra en sus propiedades. En segundo lugar, la mita, que consistía en una forma de trabajo organizada por turnos, donde se obligaba a los aborígenes a cumplir determinadas horas de trabajo en las propiedades de los españoles, fundamentalmente en la actividad minera.
Y en el tercer caso, el yanaconazgo, que era similar a una servidumbre, porque aquí sí se desarraigaba al aborigen de su comunidad nativa y se lo obligaba a trabajar para el español en su propiedad. Además, se utilizó mano de obra esclava proveniente de África. La diferencia entre el esclavo y el aborigen es que el esclavo no era libre, era una mercancía que se compraba y se vendía. En el caso del aborigen, esta libertad era relativa porque para la corona española el aborigen para la ley era menor de edad y esta minoridad jurídica de algún modo habilitaba a los españoles a protegerlos, cuidarlos, tenerlos bajo su amparo y a la vez aprovecharlos como mano de obra. Dentro de este orden colonial, España impuso en América un modelo de estructura social que replicó el modelo europeo, en este caso una sociedad fuertemente estratificada, jerarquizada en forma de pirámide, rígida, donde había escasa posibilidad de moverse de un estrato al otro, donde podemos observar en la pirámide una minoría blanca privilegiada, compuesta por peninsulares nacidos en España y por criollos que eran blancos nacidos en América y sectores no privilegiados compuestos por aborígenes, por mestizos, mulatos y zambos, producto del mestizaje, y por esclavos africanos que no eran considerados libres, sino que eran considerados, como dijimos hoy, una mercancía. Hacia fines del siglo XVIII, el vínculo de la corona española con sus colonias americanas se debilita. España muestra serias dificultades para conservar el control en sus colonias y para sostener este orden colonial que acabamos de describir y de analizar. Y por ello, la corona española, en este caso la dinastía de Borbón, reinante en ese momento, implementa lo que se llamaron las reformas borbónicas, con los siguientes propósitos puntuales. En primer lugar, recuperar o fortalecer el control en sus dominios americanos. En segundo lugar, evitar la intromisión de nuevas potencias que habían surgido en Europa, fundamentalmente Francia e Inglaterra, que demostraban mucho interés por los territorios americanos. En tercer lugar, evitar el contrabando, que como vimos se había extendido muchísimo en las colonias americanas, más allá de la intención de respetar el monopolio. Y por último, para estimular la producción en América a fin de incrementar la recaudación de la corona española. Dijimos hoy que España intentaba sacar el máximo provecho posible de sus territorios coloniales. Para ello había organizado las plantaciones, las haciendas y obviamente la actividad minera para recaudar la mayor cantidad de recursos posibles. Resulta importante preguntarse por el impacto de estas reformas borbónicas en el territorio americano y lógicamente si estas reformas tendían a ejercer más control, a tener más dominio sobre el territorio y lógicamente implicó que los criollos, los grupos blancos nacidos en América, no puedan acceder a cargos públicos, no puedan tener altos cargos en las milicias porque estaba reservado a las peninsulares y además pierdan la posibilidad de tener ganancias a través de la actividad de contrabando, lógicamente el impacto tuvo que ver con malestar, con rechazo y con rebeliones, que ustedes analizaron dos casos puntuales, que es la rebelión de los comuneros y la rebelión de Tupac Amaru. Este malestar con la implementación de las reformas borbónicas entre los criollos locales se va a sumar a otros factores y van a ir preparando el escenario para lo que fueron las revoluciones independentistas en América, es decir, aquellos procesos de lucha que dieron lugar a las independencias en América, ¿sí? Cuando hablamos de otros factores, me refiero fundamentalmente a que sumado al malestar de los criollos,
criollos llegan a América las ideas que habían emergido en la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII, ideas políticas, fundamentalmente la idea de igualdad, de libertad, de fraternidad, que fueron banderas en la Revolución Francesa y que llegaron a América a partir de todos los criollos que podían instruirse o educarse en Europa. La invasión napoleónica a España y el secuestro del rey Fernando VII. Hoy decíamos la máxima autoridad para las colonias americanas era el rey de España. Pues bien, el rey ahora está secuestrado a principios del siglo XIX. Cuando llega esta noticia, aparece entre los criollos el deseo o la intención de formar un gobierno propio, y a esto se suman las invasiones inglesas en 1806 y 1807. Hoy les comentaba que Inglaterra tenía mucho interés en las colonias americanas como mercados para sus productos industriales y lógicamente invade Buenos Aires en 2 años, les decía en 1806, 1807, y los criollos porteños organizan milicias y logran defender el territorio de los ingleses. Lógicamente esto les dio la confianza de decir, bueno, si hemos podido defendernos de los ingleses, claramente podemos rebelarnos contra los españoles y pensar en un proceso independentista en el territorio del Río de la Plata. Este proceso de independencia lo vamos a ver en la última unidad, pero era importante poder vincularlo con aquel impacto negativo que tuvieron las reformas borbónicas en el territorio americano. Nosotros hasta aquí hemos puesto el foco en América, ahora nos trasladamos a Europa para ver qué es lo que estaba viviendo Europa a fines del siglo XVIII, y aquí vamos a utilizar un concepto de un historiador muy conocido británico que es Eric Hobsbawm, que habla de la doble revolución, haciendo alusión a la Revolución Francesa, que se desata en 1789 y que da lugar a un proceso revolucionario en Francia, y la Revolución Industrial que ustedes analizaron con el profe Mariano y que tiene como centro, como origen, la sociedad inglesa y luego se va a expandir por el resto de Europa. ¿Por qué este historiador habla de doble revolución? Porque si bien fueron procesos autónomos que se dieron en países diferentes, van a dar lugar de forma conjunta a una sociedad nueva en Europa, a una sociedad que va a presentar características socioeconómicas, políticas y culturales muy diferentes a la sociedad anterior y lógicamente no solamente van a impactar en las sociedades europeas, sino que van a tener un fuerte impacto a nivel mundial. Resulta importante cuando hablamos de revolución entender qué implica este concepto. Cuando uno habla de revolución, habla de un cambio, de una transformación brusca en las estructuras sociales vigentes hasta el momento, ¿no? En cambios profundos. Y lógicamente para entender esos cambios profundos hay que lograr entender cómo eran las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas anteriores al proceso revolucionario y qué sociedad o qué estructuras emergieron luego de esos procesos revolucionarios. Y entender también, ¿no?, como nos dice el autor en la cita expuesta en la filmina, entender que estos procesos revolucionarios no se deben a factores sobrenaturales, sino que se debe a acciones emprendidas por actores colectivos que buscaron de forma consciente transformar las estructuras sociales en las que vivían. Y lógicamente también fueron conscientes de dar lugar a estructuras sociales nuevas, diferentes, que ahora vamos a tratar de analizar. Y dentro de este proceso de doble revolución que experimentó Europa a fines del siglo XVIII, vamos a poner el foco, en primer lugar, en la revolución industrial que se originó en Inglaterra y luego se extendió a Europa y Estados Unidos más tarde, y que tuvo que ver fundamentalmente con transformaciones en las formas de producción, ¿no? Hasta el momento nosotros planteamos que todo lo que se producía se realizaba de manera artesanal.
a partir de fines del siglo XVIII, la mayor parte de los productos comienzan a hacerse primero en pequeños talleres artesanales y luego en grandes fábricas. Las máquinas permiten producir mayor cantidad de bienes en menos tiempo. Aparece la fábrica, que son grandes instalaciones que ocupan una numerosa mano de obra, y lógicamente esto no solo transforma la forma de producción, sino también da lugar a transformaciones sociales muy profundas que vamos a ver a continuación. Y uno de los primeros interrogantes que uno se plantea respecto a la revolución industrial es por qué se originó en Inglaterra y no en otro país de Europa. En primer lugar, porque la burguesía inglesa contaba con el capital acumulado para poder montar estas industrias, estas grandes instalaciones y costear las máquinas y la mano de obra para el funcionamiento de las industrias, y quizá las aristocracias de otros países de Europa utilizaban en este momento su dinero para demostrar su posición de clase a partir de cierta ostentación y cierta vida de lujos, ¿no? En segundo lugar, la cercanía a una salida marítima que le permitía a los ingleses poder comercializar sus productos. Piensen ustedes que si lo que se intentaba era producir mayor cantidad de bienes elaborados, también era importante poder contar con los medios para ubicar esos productos en los mercados que Inglaterra tenía para comercializar. En segundo lugar, los ingleses contaban con materia prima indispensable para estas industrias, como el hierro y el carbón. Recuerden que la máquina que permitió el montaje de las fábricas fue la máquina a vapor, que utilizaba el carbón como energía. Luego, las colonias inglesas, ¿no?, fueron utilizadas como mercados para vender estos productos industriales. Inglaterra era un imperio en esta época, como lo era España, y como España tenía colonias en América, los ingleses tenían colonias en Asia y en África, que eran tomadas como mercados para consumir estos bienes industriales ingleses. Y por último, tenía disponible mano de obra. Decíamos hoy que las fábricas eran grandes instalaciones que utilizaban, además de máquinas, gran cantidad de trabajadores. Y esa mano de obra disponible tenía que ver con población que emigraba de las zonas rurales a los centros urbanos para buscar empleo en estas nuevas fábricas. Una parte de esta población fue la población que no pudo afrontar el costo de los cercamientos. Recuerden ustedes que lo trabajaron con Mariano. El Estado inglés obligó a cercar las tierras en las zonas rurales y muchos pequeños propietarios no pudieron afrontar estos costos y se vieron obligados a vender sus tierras y a migrar a las zonas urbanas para trabajar en estas nuevas industrias. Y resulta fundamental que tengamos en cuenta que estas transformaciones en las formas de producción tuvieron un impacto muy importante en la sociedad inglesa de la época y luego en la sociedad de toda Europa. ¿En qué sentido decimos que estas formas de producción nuevas tuvieron impacto social? ¿Qué cambió en las sociedades de la época? Fundamentalmente se dio un proceso de urbanización. Estas grandes fábricas se instalaron en los centros urbanos ingleses y eso generó que mucha población migre desde las zonas rurales hacia los centros urbanos. Centros urbanos que muchas veces tenían una deficiente infraestructura urbana y no podían atender a tanta población, por lo cual la forma de vida urbana o las condiciones de vida urbana no eran las deseables, no eran las mejores. Nuevos sectores sociales bien delimitados que surgen con el proceso de industrialización. Por un lado, la burguesía, dueña del capital que se utilizó para invertir en estas fábricas, en las máquinas y para pagar salarios a la mano de obra que trabajaba en las fábricas y que tenía una forma de vida muy particular, condiciones de vida que marcaban su posición de clase, y por el otro lado, otro sector mucho más numeroso que al no contar con capital tenía que vender su mano de obra a cambio de un salario, que fue la clase obrera.
Estas condiciones de trabajo y de vida de la clase obrera inglesa, y luego se va a trasladar a toda Europa, que son condiciones que no son las deseables, que tienen que ver con pobreza, con miseria, con barrios que no tienen condiciones de salubridad, que no tienen condiciones de higiene, que no tienen servicios básicos. Eso va a dar lugar a reclamos de los sectores obreros, a las primeras luchas, a gremios, a sindicatos y a una conflictividad social emergente en esta sociedad inglesa que resulta inédita, porque estos conflictos sociales en la sociedad agraria no habían aparecido. Aquí pueden apreciar dos imágenes de fábricas textiles. Recordemos que en la primera revolución industrial, fundamentalmente la industria que se desarrolla es la industria textil. Inglaterra utiliza materia prima, que es algodón, fundamentalmente de una de sus colonias, que es Estados Unidos, ¿no? De allí obtiene la materia prima para producir telas en estas industrias textiles. Van a ver las condiciones de estas industrias. En otra de las imágenes van a ver el ferrocarril, que también tiene que ver con el invento de la máquina a vapor, que se aplica a la locomotora y que va a permitir comercializar la producción industrial a mayores distancias y poder ubicar esa producción en nuevos mercados. Y en la última imagen van a ver una niña trabajando en una fábrica textil, porque era muy común en la época utilizar trabajo femenino y trabajo infantil, porque los salarios de las mujeres y de los niños eran más bajos que el de un obrero adulto masculino. Aquí van a encontrar dos imágenes típicas de las ciudades industriales de principios del siglo XIX en Inglaterra, llenas de humo justamente por la combustión del carbón, porque la máquina que se utilizaba en las industrias funcionaba a base de carbón. Eso daba lugar a un clima urbano bastante desagradable, con mucho humo, y eso hizo fundamentalmente que quienes queden viviendo en estos centros urbanos sean los obreros, que se conformen barrios de obreros que vivían en malas condiciones, y la burguesía dueña de estas industrias trate de mudarse a zonas más alejadas, más distanciadas de los centros urbanos, que le permitiera vivir en otras condiciones y en un ámbito mucho más sano y más saludable. Estas imágenes lo que reflejan son las condiciones de vida de la clase obrera industrial, ¿no? Una clase obrera numerosa que vivía y que trabajaba en malas condiciones, donde el hambre era habitual, era normal, donde no todos los trabajadores que emigraban de zonas rurales conseguían empleo en las fábricas. A diferencia de esta otra imagen, donde pueden observar las formas de vida típicas de la burguesía inglesa, con otro tipo de indumentaria, con otro tipo de lujos, de condiciones de vida, de tiempos de esparcimiento y de entretenimiento, con acceso a la cultura, ¿no? Con viviendas que tienen otras condiciones, otros espacios. Con esto intentamos revisar todos los contenidos que ustedes trabajaron con el profesor Mariano en historia desde el inicio de año hasta aquí, y queda pendiente la Revolución Francesa en este proceso de doble revolución europea. ¿Por qué no la incluí en la presentación? Porque es un contenido que estamos trabajando, que lo analizaron en esta primera actividad que envié y lo van a seguir analizando en la que voy a enviar en esta semana, y luego de analizar el proceso revolucionario francés de forma completa tendremos un encuentro virtual para poder explicar este proceso y luego será debidamente evaluado. Así es que quedo a disposición por cualquier inquietud. Espero que esto sea un recurso que les resulte útil para mirarlo detenidamente, para volver a analizarlo, para volver a despejar dudas, y ante cualquier inquietud obviamente quedo a disposición para que me escriban y estaré atenta a cualquier inquietud que puedan plantear.